Ahora, hablemos de la estabilización de los recién nacidos prematuros y por qué merecen un capítulo especial. Los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo de ser reanimados y de ser reanimados que requieran más personal para su manejo. Estos pacientes, por ser pequeños, tener menos grasa parda, tienen mayor riesgo de caer en la hipotermia. Y la hipotermia que puede conllevar a un paciente con una caída de glucosa, que sería la hipoglicemia, o que caigan en hipoxia también fácilmente. Se requiere personal experto, neonatólogos para manejar las aéreas pequeñas, tecnología como ventilación no invasiva, ventilador mecánico, especialistas como neurólogos, gastroenterólogos, cirujanos pediatras. Otro recurso adicional es que la temperatura de la habitación de partos debe ser tibia, de 23 a 25 grados. Para nosotros puede ser intolerable esta temperatura, pero es lo necesario para que el paciente no caiga en hipotermia. Y finalmente, las estrategias para evitar daño neurológico también. ¿Qué posibles complicaciones puede tener un recién nacido a pretérmino versus al término? Que este paciente va a tener riesgo de síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante. Entonces, es probable que requiera una aplicación de surfactante. Que el paciente tenga apnea, o sea, por ejemplo, en la reanimación neonatal lo llevaste bien, ahora le pusiste el CPAP y acuérdense que un requisito para el CPAP es que el paciente tenga ventilación espontánea. Entonces, esto es una probabilidad de que pase. Tercera complicación, que existe hemorragia a nivel intraventricular. ¿Por qué tienen este riesgo? Porque existe inmadurez a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, si el paciente le aplicamos, por ejemplo, un bolo de solución en 1 minuto en vez de 5, en vez de 10, pues es probable que caiga, que tenga una hemorragia a nivel intraventricular, o que lo pongas en posición Trendelenburg, que las extremidades inferiores están arriba de la cabeza, riesgo de hemorragia. Ventilación con BPP automáticamente se convierte en un riesgo de hemorragia. Intubación, riesgo. Dolor, riesgo. Entonces hay muchos riesgos. También el paciente pretérmino tiene riesgo de caer en una hipotensión arterial. ¿Por qué hipotensión? Porque estos pacientes tienen una cantidad muy pequeña de sangre, entonces las flebotomías pueden causar hipotensión o que tengan mayor inestabilidad hemodinámica y que no puedan compensar los shocks, como lo haría un recién nacido a término. Existen algunos pasos adicionales para lograr la termorregulación de los recién nacidos inferior a las 32 semanas. Aparte de toda la lista de verificación de equipo que necesitamos para reanimar cualquier paciente, este paciente chiquito requiere más cosas, principalmente para lograr la eutermia. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué recurso tengo en mi unidad? Un colchón térmico si lo tienes. Este colchón térmico va a ir debajo. Ponle una sábana encima porque si pones directamente al paciente en el colchón térmico se puede quemar. Ajá. Segundo recurso, ocupo una bolsa de plástico de poliuretano. Si no tengo una bolsa especial, puede ser una bolsa de Ziploc. A este punto el paciente no se va a secar, va a entrar húmedo a la bolsa. Ajá. Debemos de hacer todas las intervenciones con el paciente en bolsa. Si se requiere poner el catéter umbilical, vamos a hacer una apertura solamente donde esté en el muñón y se va a hacer el procedimiento, pero jamás se quita la bolsa. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de pérdida de calor que puede ocurrir o por qué se enfría el paciente y por qué debemos de conocerlo para evitar esto? Los 4 mecanismos de pérdida de calor, para rápido aprenderlo, es primero por la conducción. ¿Qué quiere decir esto de conducción? Que conduce calor de las superficies frías al paciente. Por ejemplo, las sábanas frías, el estetoscopio frío puede enfriar al paciente también. Segundo mecanismo de pérdida de calor, la convección, que es las pérdidas por corrientes de aire. ¿Cómo lo evitamos? Pues lógico que los quirófanos van a estar cerrados, pero vas a aumentar la temperatura en la sala de partos, que va desde los 23 grados a 25 y si lo toleras hasta los 28. Si el paciente se prevé que va a tener oxígeno en tiempo más prolongado,
ponerle un oxígeno humidificado y tibio. Tercer mecanismo de pérdida de calor por la evaporación. El paciente que no se caste bien, a excepción del paciente prematuro de 32 semanas que va a estar dentro de su bolsa de plástico. Y finalmente la radiación, que es la pérdida de calor por objetos fríos que no están directamente tocando al paciente, pero están cerca de él, por ejemplo, las paredes, las ventanas o cualquier otro objeto. Como recomendación, ninguna solución debe ser calentada en el microondas, ya que no calienta de forma uniforme y es probable que quememos a nuestro paciente. También una consideración especial del paciente prematuro es que requiera aplicación de surfactante y CPAP. Ok, veamos este video. MIS por sus siglas en inglés, Minimal Invasive Surfactant Therapy. Esta es la técnica MIS, la aplicación de surfactante, que es una técnica con mínima invasión. El paciente debe estar contenido, aquí lo están sosteniendo el personal, debe de estar conectado a un CPAP o una ventilación mecánica no invasiva. Y aquí se aplica la guía, el tubo por la pinza de McGill y mediante una sonda se aplica el surfactante. Porque esta técnica es mejor que la Insure, porque el paciente le das la libertad de tener ventilación espontánea. Entonces, cuando tenemos la ventilación espontánea, es probable que el surfactante sea distribuido de forma homogénea y de forma efectiva. Así que esta técnica es lo ideal, pero también se requiere un adiestramiento especial para hacerlo. Ahora, hablemos de los cuidados post-reanimación. Los cuidados post-reanimación no solamente es para el paciente que le dimos compresiones torácicas, también para el paciente que requirió BPP. Paciente después de la RCP, al paciente que le pusiste CPAP. Todos estos grupos de pacientes van a requerir cuidados post-paro. Tanto es importante la reanimación, tanto es importante los cuidados posterior a ella.